Buenos días a todos. Un gusto realmente poder compartir esta mañana con ustedes. Y hoy vamos a ver, dentro del enfoque de esta presentación, entender un poco aspectos que están moviéndose dentro de nuestra profesión y vamos a ver cómo estos asuntos están siendo retomados desde publicaciones del IFAC, desde mejores prácticas de otra páginas internacionales donde se va viendo cómo va evolucionando la materia de la auditoría y la contabilidad, con el objetivo principalmente de permear eh, esas prácticas en firmas medianas, pequeñas, principalmente. Fue pensada esta presentación de esa forma porque son tal vez aquellos que tienen menos acceso a literatura, pero queremos ver cómo ahora el auge tecnológico, los cambios que se van dando, nos están permitiendo accesar a toda esta información y volverla útil para todos aquellos que están ejecutando auditoría o están involucrados dentro de los procesos de asesoramiento. ¿Qué está cambiando? Realmente algo que está cambiando es cómo se están enfocando los servicios de auditoría. Vemos cómo ahora hay una mayor atención en el tema de las necesidades de los usuarios, como desde la modificación de la NIA 700, que fue la modificación más grande en el modelo de opinión en los últimos 50 años, vienen y se va enfocando el trabajo del auditor o las necesidades, o en llenar necesidades de los usuarios, revelaciones, información cada vez más confiable, la transparencia de la información financiera, y todo esto ha venido de la mano también del uso de herramientas y nuevas tecnologías. Vimos cómo el salto exponencial que se dio durante la época de la pandemia, cómo hacían unos estudios y decían que campos profesionales como el de la auditoría tuvo un desarrollo de por lo menos 10 años en relación a lo que se esperaba. Es decir, los usos de herramientas tecnológicas se anticiparon 10 años a la expectativa global que se tenía antes de la pandemia, trabajos desde en casa, usos de nuevas tecnologías para evaluar la seguridad de la información, acceso remoto a servidores de clientes, validaciones de integración de información financiera. Pero así como todo esto ha venido desarrollándose, también ha incrementado factores de riesgo. Y eso es lo que ha venido modificando de cierta forma las normas internacionales de auditoría. Hoy nos vamos a centrar principalmente en uno de los proyectos, que es las modificaciones o los estudios que se están haciendo para actualizar el alcance de la NIA 240, que es la de evaluaciones de riesgo. Como estas NIA tienen una relación con otras NIA y que llevan al auditor a desarrollar un proceso de mayor juicio profesional en relación a las definiciones de riesgo y también a la necesidad de aplicar mayores niveles de experiencia dentro de los equipos de trabajo con el fin de determinar respuestas claras de auditoría a los riesgos que puedan ser evaluados. Y esto viene de la mano de lo que es la implementación de la norma internacional de calidad ICQC1 y ICQC2 y la modificación a la NIA 220, que trata de los aspectos de encargos de auditoría. Y dentro de esto rescato una frase que tiene el IFAC, por eso estoy dejándole la referencia de la fuente, donde habla que IFAC, que es el órgano regulador a nivel mundial de la profesión, dice que está trabajando para preparar una profesión para el futuro. Entonces dice que los cambios profundos en los ecosistemas empresariales requieren que los profesionales redefinan sus roles y su contribución a la sociedad en general. Y esto es un aspecto donde ha recaído mucho sobre el trabajo que estamos desarrollando los profesionales de la auditoría. La amplia gama de usuarios, inversores, los bancos, entidades de apoyo, usuarios que usan información financiera para tomar decisiones desde la aprobación de un crédito, desde la selección de un proveedor, demandan más necesidades. Y en un ambiente altamente cambiante como estamos viviéndolo
productos de los desarrollos tecnológicos que han venido de la robótica en el uso de la información financiera o en la validación de la información financiera, conlleva a que se tengan o que dentro de estas comunicaciones que hace el IFAC destaque 4 aspectos. Uno es talento y habilidad, que esto se enfoca en ese elemento soft, que es el recurso humano, ese elemento de habilidad, que es despertar o enfocar el desarrollo del talento o de los profesionales que están dentro de una firma o que se dedican a la práctica independiente para que puedan generar un valor agregado a través de su servicio. Y esto se debe cumplir a través de nuevos roles. Ya hablamos de profesionales con conocimiento en contabilidad, en tributación, pero que ahora con las grandes bases de datos que se manejan con sistemas que están funcionando a través de la nube, demandan también que los profesionales desarrollen otros tipos de habilidades un poco más técnicas en el uso de paquetes o software informáticos. Hay un enfoque al cliente, vemos por qué es importante establecer una estrategia donde puedas enfocarte en tus clientes y realmente generar valor. Por eso es que el rol o el papel del profesional de la contabilidad y la auditoría juega una o desempeña una acción importantísima dentro de la sociedad. Como preparadores de información financiera, tener una alta responsabilidad en poder revelar hechos o situaciones que sean importantes, que faciliten la toma de decisiones. Como auditor, sos responsable o te volvés fedatario público cuando suscribís un informe sobre la calidad de las cifras que se están reportando. Y esto es importante porque incide en muchos aspectos, desde planes de responsabilidad social corporativa que puedan impulsar las compañías derivadas de su expectativa financiera y resultados de un año para ayudar a crecer a la sociedad, planes de mejora o incrementos salariales dentro de las compañías o el simple desarrollo de la inversión a través de nuevos desarrollos o nuevas inversiones en un X negocio. Por eso es que es importante también tener un enfoque al cliente. La digitalización y el manejo de datos, una herramienta que hoy o una habilidad que hoy no puede carecer un profesional de la auditoría, dado que necesita el uso de todos estos conocimientos o de conocimientos básicos en el manejo de paquetes informáticos que le permitan o que le faciliten la estratificación, la selección, el establecimiento de criterios y el análisis o las definiciones de riesgo cuando va a hacer una auditoría. Por eso mucho se habla ahora o se impulsa el hecho de que la eficiencia del trabajo de auditoría también está determinada por el acceso a las herramientas tecnológicas que disponga un profesional que le permite hacer su trabajo con eficiencia y calidad. Y esto es muy importante porque la eficiencia no es la reducción drástica de horas determinada sobre la base de un presupuesto, sino es que se logren objetivos de calidad en un tiempo razonable. Y para eso se necesitan tanto la preparación profesional como el acceso a herramientas que te permitan alcanzar esa eficiencia. Lo otro es mantener una mentalidad de crecimiento y cambio. ¿Esto qué es lo que nos lleva a darnos cuenta que hoy como profesionales estamos en un ambiente más conectado que nunca a nivel mundial? Hoy un profesional puede accesar a capacitaciones. ¿Alguien tiene abierto un micrófono? Ya, ok. Puede accesar a capacitaciones online en cualquier parte del mundo. Y vemos cómo todo esto también está regulado o se aplican normas internacionales de información financiera, normas internacionales de auditoría, y vemos cómo estas normas están cambiando, están constantemente en evolución y determinan o requieren que un profesional esté en constante estudio, en constante actualización. Un ejemplo de esto fue una encuesta que se hizo en el 2018, donde más de 6,000 prácticas contables pequeñas y medianas
destacan cómo la tecnología está cambiando los modelos comerciales. Un mundo digital basado en datos y recursos ilimitados ofrece enormes oportunidades y riesgos. Que esto es importante cuando destacaba esto el estudio que se hacía en el IFAC, y era que ya no es el tradicional riesgo. Si todos recordamos, la NIA 240 establece 3 aspectos de riesgo. Uno, que es el reconocimiento de ingresos. 2, que es que la administración exceda los controles internos o sobrepase el marco de control interno establecido. Y 3, es el uso de transacciones, partidas inusuales, estimados contables. Si vemos de esas normativas, nos brinda también otros aspectos de riesgo, pero básicamente la auditoría en algunos casos están quedando con ese enfoque tradicional de estar midiendo únicamente los riesgos, pero no se están estableciendo o no se están considerando los nuevos impactos tecnológicos a la hora de definir nuevos aspectos de riesgo, principalmente en la figura del fraude. Uno de los aspectos que se ha venido demostrando es cómo los accesos a nuevas tecnologías también en lo complejo de estas implementaciones de nueva tecnología se pueden crear algoritmos o ciertos queries o ciertas rutinas dentro de un software que pueden permitir o de cierta manera ejecutar procesos de fraude que sean de mayor complejidad en su identificación. Por eso es que si ustedes ven metodologías de análisis de riesgo, uno de los aspectos que se habla en relación al fraude es que hay 3 elementos: la oportunidad, la presión y la racionalización. Entonces, pues tenés presión cuando hay algo que te impulsa o te lleva a hacerlo, la oportunidad es el momento que lo identificas, y la racionalización es cuando ya maduras la idea y echas a andar un aspecto o una acción para cometer fraude. Sin embargo, en otras metodologías más complejas o más detalladas, también consideran un cuarto elemento, por eso ya no le llaman el triángulo del fraude, le llaman el diamante del fraude, y es que consideran la habilidad del perpetrador. Es decir, la persona que ejecuta el fraude tiene una habilidad o una capacidad técnica un poco más desarrollada o fuera de la media, es decir, tiene un poco más de especialización que le permite generar acciones fraudulentas con una mayor habilidad, y que eso evita que pueda ser fácilmente detectado con alguien que no tenga esa misma capacidad. Entonces ya vamos viendo cómo las evoluciones de los desarrollos profesionales también llevan a procesos más complejos, más estructurados, que demandan un mayor nivel de preparación para poder ser identificados. Entonces, dentro de estas situaciones, si ustedes han tenido acceso hay un informe que siempre saca la Asociación de Certificadores de Fraude, que habla de las estadísticas que llevan ellos como asociación o de aspectos de denuncias de fraude que ellos han recepcionado o han trabajado. Hablan de que el fraude de cuello blanco o el fraude de la alta dirección es uno de los fraudes más dañinos a nivel mundial, mucho más dañino que la ratería o los fraudes que se dan a través de otras cuentas, como los inventarios, sustracciones de inventario físico, mal manejo de algún inventario. Son todavía, esas se consideran leves en relación al impacto que se da a través de la preparación o manipulación de la información financiera. Entonces, la historia moderna te deja caso, bueno, ese es un poco más anterior, Enron, Parma, mucho la crisis inmobiliaria, como a través de la estructuración de modelos complejos de contratos, se dio la deuda subprime en Estados Unidos y que luego llevó a un colapso al sector inmobiliario. Vemos cómo todas estas complejidades, como las estructuraciones de leyes, regulaciones o aperturas de cierta figura regulatoria en materia, en este caso en materia de inversiones, que se dio con la liberación de la banca de inversión
y la emisión de ciertos instrumentos en Estados Unidos, en 30 años se llegó a generar esta crisis inmobiliaria, producto de una facilidad en la ley. Esto originó también el uso de modelos más complejos desde la preparación de la información financiera. Entonces ya hablamos que pasamos del modelo de pérdida incurrida a un modelo de pérdida esperada, un modelo más complejo que el de la NIF 9. Incluso ya hay software que tratan variables sobre ese tipo de estructuraciones con el fin de poder brindar mayores herramientas a los profesionales y que puedan hacer un mayor trabajo o identificar en esas construcciones de grandes bases de datos para determinar estimaciones donde pueden existir errores o hipótesis nula, que si esto lo relacionamos con la modificación que se dio a la NIA 540, vemos cómo, que es la que trata los estimados contables, vemos cómo esta modificación también guarda relación con aspectos de riesgo. Entonces, todo lo que es estimaciones contables es un aspecto de riesgo que debe ser evaluado por parte de los profesionales y que en algunos casos pueden estar sujetas a cálculos o a estimaciones basados en rutina o en algoritmos matemáticos, para lo cual los software o las tecnologías de sistema juegan un papel vital para los auditores cuando ejecutan la acción de comparación de cálculo de estimados con cálculo independiente o reprocesamiento, que es cuando el auditor agarra las mismas variables y hace un reprocesamiento separado para confrontar si el cálculo no tiene ningún sesgo o si la hipótesis que están estableciéndose para algún cálculo y estimar algún modelo de estimación pueda tener un sesgo dentro de la rutina de cálculo en un determinado software. Entonces son aspectos que también las tecnologías han venido impactando. No podemos hablar de aspectos de riesgo sin que tengamos una interacción normativa donde definamos riesgos, respuestas, donde contrastemos esos aspectos de riesgo y respuesta como el objetivo general del trabajo de auditoría y la calidad de evidencia que necesitamos. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a definir aspectos de materialidad, nos lleva a evaluar que nuestro objetivo general es satisfacernos sobre la razonabilidad de la presentación de los estados financieros sobre la base de la evidencia obtenida. ¿Y cómo construimos esa evidencia? La construimos a través de procedimientos de auditoría, que es lo que definimos como nuestra respuesta al riesgo de auditoría. Pero riesgo de auditoría está llevando un elemento de análisis más profundo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Una vinculación mejorada. ¿Qué es lo que se está tratando con los nuevos proyectos de revisión de estas partes de las normativas, con los nuevos documentos que está liberando el IFAC en relación a guías no obligatorias, pero que son guías determinadas para facilitar el trabajo del profesional de la auditoría? Es que exista una mayor concentración del esfuerzo del auditor en los riesgos. Y es aquí donde surge el tema de la conversación que tenemos hoy, cuáles son los tópicos clave. Y los tópicos clave están determinados en que estamos olvidando la clara documentación de todos los riesgos. Y nos está pasando, o documentamos muchos riesgos, que eso surge también dentro de lo como oportunidades de mejora o elementos a considerar en las revisiones de control de calidad, y es que se están o se documentan excesivamente riesgos, y luego lo que sucede es que documentas muchos riesgos, pero no todos esos riesgos se atienden de forma detallada o se les da una respuesta de auditoría y existe una desconexión, muchos riesgos y pocos procedimientos definidos para los riesgos, o estamos evaluando muy escueto los riesgos, poco riesgo, un análisis muy sencillo, muy light, y no hay un enfoque de definición de riesgo
detallado a la naturaleza de la operación de la compañía. Entonces, uno de los primeros aspectos que debemos de determinar, por eso la evaluación de riesgo debe considerar la participación del personal de mayor experiencia dentro de la compañía, de la firma de auditoría, y también debe saberse auxiliar de las valoraciones de riesgo internos que hace la propia compañía. Si nosotros vamos a auditar una compañía agroindustrial o una compañía comercial, la estructura de riesgo no necesariamente es la misma. Pueden haber riesgos similares, por ejemplo, un riesgo similar dentro de una compañía agroindustrial y una compañía de comercio. Puede estar relacionado al ciclo de compra. ¿En qué parte? En la recepción de mercadería. Porque hemos visto cómo en la actividad de recepción de mercadería es una de las áreas o recepción o traslado de inventario, en la logística de traslado de inventario, como es una de las áreas más susceptibles de fraude. Mandan a traer X cantidad de inventario, al momento que descargan, descargan menos inventario, dejan un inventario en el furgón y ya hay una colusión entre el área de inventario y el chofer que maneja el furgón, y este va a dejar una parte de ese inventario a otro lugar con fines fraudulentos. Entonces ahí es donde surgen órdenes de compra de inventario que no están 100% liquidadas. Es decir, mandé a traer 1 tonelada, 10 toneladas de un producto y solo recepcioné 8 toneladas o 9 toneladas y 1 tonelada queda por fuera. Cuando llegan los auditores y preguntan, es que dicen que el proveedor no atendió oportunamente la recepción del pedido, y que esa recepción parcial va a ser liquidada, es liquidada posteriormente, que lo compense en un segundo envío, y al final quedan una serie de órdenes de compra dentro del módulo de inventario que no se liquidan con base a las recepciones. Entonces, ese podría ser un riesgo similar, pero un riesgo en una compañía agroindustrial que tiene procesos productivos es muy distinto a la gestión de inventario o de gestión de control de presupuestos que se puede dar en una compañía comercial cuya mayor actividad es la logística de compra y distribución de un producto. La recepción de pago de una compañía de distribución es distinta a estas grandes agroindustriales que tienen un proceso de recepción directo en cuentas de banco. Otras pueden tener servicios de recolección o realización de compra en efectivo por vendedores foráneos. Entonces, estos contextos entre la naturaleza de cada cliente que está llevando te tiene que llevar a un análisis particular de riesgo enfocado a cada compañía y no centrarse únicamente en análisis de riesgo muy escuetos partiendo de los tres elementos básicos que te establece la NIA. Eso está ahorita, hay un proyecto que finalizará en 2024, lo vamos a ver un poquito más adelante en un slide, donde se están enfocando cómo debe o aclararse un poco más la participación o los análisis que debe tener el profesional de la auditoría al momento de definir riesgo. Ni caer en el extremo de establecer una cantidad de riesgo que después no tienen respuestas de auditoría, no hay procedimientos de auditoría que respondan a estos riesgos, o definir pocos riesgos que hacen la evaluación demasiado light en relación a los aspectos de riesgo que puedan estar documentados dentro de la planeación. Es un elemento que está llevando también a un mayor involucramiento al personal de socio, al personal director, gerente dentro de la firma, para poder responder también a un aspecto que está definiendo las nuevas normas de control de calidad que entrarían en vigencia en diciembre de este año. ¿Qué es lo nuevo? ¿Dónde están estos nuevos proyectos de NIA 240 que habla sobre las responsabilidades del auditor en una auditoría de estado financiero respecto al fraude? Lo primero que busca es aclarar las responsabilidades del auditor por fraude en una auditoría de estado financiero. Ya vimos que un elemento que se aclaró inicialmente dentro de la opinión de auditoría, y lo dice textualmente la opinión de auditoría,
que es que nosotros tenemos responsabilidad de evaluarlo, pero hay situaciones donde la colusión es tan extrema que el auditor no lo puede identificar. Pues bien, esa no se vuelve solo una salida, sino que tiene una continuidad ahora en las nuevas revisiones de NIA, donde van a venir guías mejoradas que nos van a ayudar a enfocarnos en aspectos de fraude, también en aspectos de riesgos que puedan estar involucrados dentro de una auditoría. Van a facilitar respuestas más eficaces a través de la mejora de material de aplicación. Es decir, van a existir, se espera que se emitan nuevas guías que ayuden a los profesionales a poder enfocarse a la hora de poder aplicar o desarrollar o implementar la NIA 240 dentro de una auditoría. Porque es importante saber que esta información va a estar pública en las páginas del IFAC. Porque para aquellos profesionales que no tienen una representación internacional de firma, por ejemplo, la mayoría de los profesionales que tienen representación internacional, saben que las firmas te dotan o te suministran guías, template, literatura, que a la hora que estás desarrollando la auditoría te sirve de material de consulta y podés hacer una documentación de una auditoría acorde a NIA. Pero aquellos que están independientes o que están en firmas que no tienen acceso a este tipo de literatura, deben de darse cuenta que dentro de la página del IFAC está ese material y es de acceso público, no tiene ningún costo para la firma. Por eso es, en este caso, la omisión de esto en un proceso de control de calidad no es una respuesta a decir que no tenés acceso a la literatura. O sea, los medios están, lo que involucra un poco más es que tenemos que navegar más, desarrollar esa habilidad de búsqueda de información que nos permita poder ir teniendo acceso a estas mejoras, irnos actualizando sobre los aspectos de estas mejoras y poder descargar esos materiales de actualización que nos permitan mejorar los programas de auditoría dentro de nuestra firma y podamos lograr un buen desempeño dentro del rol de auditores. También estas mejoras buscan la transparencia de los procedimientos relacionados al fraude. Recuerdan que hablábamos de que existían en algunos casos, estaban surgiendo en muchas revisiones de control de calidad, que estas documentaciones estaban siendo muy escuetas o muy light, era el término que ellos ponían, muy suaves. Entonces, se quiere también una mejora en la profundización, en profundizar más dentro de estos aspectos por parte de los profesionales de la auditoría. Este proyecto, un proyecto que inició en abril del 2020, se espera finalice en diciembre del 2024. Esto nos da más o menos una idea de la magnitud o de la profundidad con la que se llevan estos análisis. Y el ISB está buscando realmente llenar las perspectivas de todas las partes interesadas sobre la información financiera. Por eso es que este enfoque se hace viendo cuáles son las expectativas de los usuarios y lo que va a consistir un aspecto de auditoría. Porque realmente un aspecto claro que lo tiene el IFAC es que no estamos contratados para encontrar fraude, no es el objetivo propio de una auditoría financiera, pero sí siendo un elemento que se evalúa, se trata de buscar o aclarar el equilibrio que debe mantener un profesional de la auditoría cuando está haciendo o definiendo aspectos de riesgo dentro de su revisión y que uno de esos aspectos de riesgo pueda ser el componente del fraude. ¿Cómo existe recuerden que hablábamos de una interacción normativa, como desde la NIA 200, que es la de objetivo global, satisfacernos si existe razonabilidad dentro de un estado financiero con base a nuestra evidencia, nos lleva a que hagamos una identificación y valoración de riesgo partiendo del entorno y el conocimiento del ambiente de la compañía, que podamos tener una respuesta de auditoría a esos riesgos valorados, es decir, diseñar procedimientos a la medida. Luego nos dice que debemos de tener una clara documentación de la auditoría. Recuerdan que un elemento básico, uno de los objetivos es que los papeles de trabajo sirvan para que otro profesional con un conocimiento adecuado de NIA
a través de la revisión de nuestros trabajos, pueda llegar a la misma conclusión que hemos llegado. Entonces, por eso es importante la calidad de los papeles de trabajo del auditor. Un auditor profesionalmente puede estar muy calificado, pero si sus papeles de trabajo, que es lo que sustenta la evidencia de auditoría sobre la cual él concluyó en su trabajo, no están debidamente documentados, es ahí donde se dan las observaciones o los comentarios en procesos de revisión de control de calidad. También hablamos de que las disposiciones legales y reglamentarias deben de ser consideradas. ¿Por qué? Porque un aspecto, cuando existen costos muy significativos por la aplicación de una ley, pues podrá existir presión para que trates de evadir o no cumplir algún término regulatorio pensando en que un ahorro para la compañía. Entonces, son aspectos también del riesgo de cumplimiento sobre leyes o regulaciones que son aplicables a una X compañía que deben de ser valorados por el auditor. También cuánto, hasta dónde, hasta qué monto, hasta qué nivel vamos a profundizar está determinado en relación a los niveles de materialidad. Entonces, algo muy importante al momento, y que lo vamos a ver a nivel detallado, que es cuando analizas la materialidad, no es que definís o lo que surgió también en estos aspectos que se identificaban de control de calidad, y es que al momento de definir la materialidad, los auditores están buscando aquel valor que les da un nivel más alto. Calculan, poder definir de acuerdo a la norma la materialidad sobre los ingresos del año o sobre la utilidad antes de impuestos o el nivel de gastos, dependiendo de la naturaleza de la compañía. Pero vamos a usar un esquema: utilidad antes de impuestos y las ventas del año. Lo que se está observando es que los auditores definen la materialidad por el monto que dé más alto. Es decir, agarran los ingresos del año y le definen entre un 0.05% o el 2%. Entonces, pero cuando tocan documentar estos criterios, siempre el auditor toma el ingreso por el 2%. Y esto es porque hemos considerado, se ha caído en el error, de que a mayor materialidad, menos nivel de revisión, mayor eficiencia. Y lo que nos dicen todos estos procesos es que la materialidad es un umbral o un monto de referencia que debe ser ajustado en el desarrollo de los procedimientos de auditoría en relación en relación con el nivel de riesgo particular de cada cuenta y cada aseveración de riesgo que ha identificado dentro de tu auditoría. Entonces, vemos cómo también el error común que nos está dando esto no es que una mayor materialidad brinde eficiencia de auditoría. La eficiencia de auditoría está en que ejecutes procedimientos que respondan a los riesgos que ha identificado. Por eso en una de las charlas de ayer en la tarde le decían cómo han cambiado las normas. Ayer le explicaban que existía hasta los 90, 90 y algo, un enfoque de cobertura, de alcance. Entonces se hablaba que si agarraba más del 70%, estabas cubierto en una revisión de la cuenta. Hoy te dicen, no, céntrate en los elementos que son verdaderamente importantes y considera factores de riesgo que puedan conllevar un error de incorrección material. Eso quiere decir que yo puedo revisar un 30% de una cuenta, pero he encontrado el error dentro de ese 30%. Y podría a través de una técnica de muestreo hacer a través de la proyección del error dentro de una técnica de muestreo, puedo determinar cuánto sería la expectativa de error en un componente y no necesariamente he revisado el 90, 80% del saldo. Entonces, hay elementos que deben de irse madurando dentro de este enfoque para que podamos definir y atacar riesgos. Entonces, la calidad de la evidencia, cuál es la fuente y el tipo de evidencia que vamos a tener, cómo puedo tener mayor evidencia de auditoría con menos procedimientos, pero que me den una calidad suficiente de la misma
que me permitan concluir de forma razonable. El nivel de materialidad en relación a la aseveración, que es de mayor riesgo, cuál es ese riesgo, cómo definí ese riesgo, en qué etapa de la planeación definí el riesgo, qué respuesta me ha dado la administración al riesgo que yo he identificado, cómo la administración ha determinado acciones o controles que mitigan ese riesgo y cómo la administración ha monitoreado la aplicación de esos controles. Y esto es muy importante porque viene dentro de este plan de revisión también de la NIA 240, se va a hacer un énfasis muy importante en la comunicación que tiene el auditor con los responsables del gobierno de la entidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hemos definido un riesgo, la respuesta no necesariamente debe venir establecida por el auditor. Lo primero que debes de hacer es comunicarte con la administración y decirle que hay un riesgo. Y entender cómo la administración, a través de su control interno, responde a ese riesgo para mitigarlo como tal a través de acciones o actividades de control. Y también cómo se monitorean esos controles, porque no sirve de nada implementar un control interno si la administración no tiene ninguna actividad de monitoreo. Entonces aquí donde se vuelve muy importante la capacidad también que tengas de comunicarte con el auditor interno, con el área de Contraloría en determinadas compañías. El entorno y los cambios en los ambientes de operación de una compañía, como ambientes tecnológicos, como procesos más automatizados, han llevado a dar también a mejorar el control interno, o cómo han afectado la segregación de funciones a través de unir dos puestos en uno solo, valiéndose de una mejor estructura de software. Podría ser un aspecto que también se tenga que valorar. Por eso, dentro de los aspectos de implementaciones, se está considerando también los análisis de lo que es riesgo por segregaciones de funciones. Y esto nos ha llevado a entender cómo las tecnologías están impactando. Entonces ya hemos visto cómo tenemos sesgos o cómo algunos aspectos normativos lo hemos ido tratando de una forma bastante light, relativamente, o bastante suave, que ha llevado a que ahora se busquen cómo clarificar otros aspectos normativos dentro de la aplicación de la 240, pero también nos dice cómo las tecnologías están incidiendo dentro de los alcances de la auditoría. Entonces ahí también están liberados unos documentos que son las guías no obligatorias de herramientas y técnicas automatizadas. Vemos cómo ya ahora se habla del análisis de datos, cómo se está utilizando a través de las tendencias, patrones, para determinar condiciones o transacciones inusuales o desviaciones inusuales en la preparación de la información financiera que le sirvan al auditor para definir riesgos. Por ejemplo, hay también otras técnicas de cálculo. Creo que hay una que se llama la técnica del score S. S es para determinar cuándo existe o no una mayor probabilidad de manipulación en el reconocimiento de los ingresos. Una fórmula que diseñó un profesional y que ha agarrado mucho auge en relación a la definición de cuál es el margen de desviación que podría darse en los ingresos comparado el comportamiento de la compañía, y que te puede dar una tendencia o no de que si hay manipulación de los ingresos. La automatización robótica de procesos es la construcción de query, es la construcción a través de lenguajes de programación de ciertos software que te permiten estructurar datos para procesar rutinas o consolidar información financiera como los asientos de diario, para determinar si a través de la consolidación débito y crédito suman o existen asientos que están descuadrados. También pueden definirse aspectos de criterios como que asientos que estén posteados o registrados en el año
pero que la fecha de registro tenga un año no 2021, 2020, 2019 y que el sistema lo haya permitido. Entonces, estos son robótica de proceso, que es un poco más a través de programaciones, de queries, a través de criterios de riesgo o de desviaciones a criterios en una rutina de proceso que te permite identificar las excepciones dentro de una enorme población de datos. Aspectos más avanzados, que ya esto es un poco más complejo, el uso de de la inteligencia artificial. Principalmente esto lo han presentado las firmas más grandes, entre las 10, 12 firmas más grandes a nivel mundial ya están hablando de uso o la inclusión de uso de tecnología de inteligencia artificial, donde se hace un proceso de aprendizaje robótico, se establecen criterios de proceso o de formas de contabilización o de rutinas. Se pueden establecer procesos de rutinas de consumo en relación a una orden de producción estándar, y cuando estas tienen una desviación, automáticamente esas son excepciones que a través de estos sistemas van siendo reportadas de forma inmediata. O donde una rutina o una combinación de cuentas no corresponde a un proceso, entonces ves cómo te hace mapas de desviaciones y poder identificar cuenta, número de transacción, comprobante, monto y fecha en que una transacción se desvía o incluye una rutina en una combinación de cuentas. Por ejemplo, las ventas generalmente afecta ingresos por venta, cuentas por cobrar, inventario o efectivo, pero que tenga en esa combinación de cuentas una de gasto, es una excepción. Entonces, estos software ya más especializados están conectados en vivo y van identificando esas excepciones y te las van reportando como un asunto de desviación que conlleva a un análisis o a la necesidad de un análisis específico. ¿Por qué? Porque se separa totalmente de lo que es la rutina de trabajo o lo esperado en la operación normal de un negocio. También hemos visto cómo se siguen estudiando estos aspectos. Ahora se habla de las tecnologías disruptivas. Esto está conllevando también a que se hagan análisis de acceso a la información y la protección de los datos. Esto surgió, hay un documento, creo que lo hizo el Instituto Australiano y el Instituto Canadiense, que está también publicado dentro de la página del IFAC, donde habla cómo el COVID generó unos factores de riesgo en relación al lavado de activos y a los delitos, a los cibercrímenes, a los delitos de seguridad informática. Entonces, ya se está hablando que también los auditores tienen un aspecto de riesgo a las vulnerabilidades de la información, porque ya te estás conectando a través de la web o a través de enlaces a bases de datos de los clientes. Entonces ya se habla cómo el futuro también debe considerar el acceso a la información y la protección de los datos. Se habla también de la evolución del control interno, cómo comprender el control interno, identificar riesgos. Esto es importante porque ya vienen esto cuando lo va haciendo, se van diseñando o se van aplicando todos estos procedimientos de evaluaciones enfocados a circunstancias o situaciones muy particulares que puedan estar en dependencia del ambiente tecnológico que tengan las compañías. Entonces, si vos estás confrontando un compromiso sobre el cual no tenés o es muy especializada su industria tecnológica y no tenés la preparación profesional, de lo que te está diciendo es, mira, este compromiso no lo puedes asumir o tenés que considerar ese riesgo e incluir a profesionales dentro del equipo de auditoría con las capacidades suficientes para poder responder a esta situación. Y ahora miremos lo que es la evaluación y la documentación. Cuando hablamos de un riesgo, para nosotros es un riesgo de incorrección material. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el riesgo de auditoría? Que yo concluya de forma inapropiada sobre la razonabilidad de un estado financiero. ¿Cómo sería eso? Que un estado financiero tenga un error
y yo no lo identifique. Entonces hablamos que eso se llama riesgo de incorrección material. Y el riesgo de incorrección material nosotros los medimos desde dos factores. El riesgo inherente, es decir, ese riesgo de que algo salga mal surge de la operación misma del negocio, es inherente a su operación. Y luego está la combinación con el riesgo de control. El riesgo de control es que los controles internos no prevengan o no gestionen o no mitiguen de forma adecuada hechos de errores que afecten la información financiera. ¿Qué nos toca a nosotros como profesionales? Tenemos que gestionar ese riesgo. ¿Y cómo lo gestionamos? A través del riesgo de detección, que es el establecimiento de procedimientos de auditoría que son nuestra respuesta a esos riesgos. Entonces, ¿cómo analizamos el factor inherente y el factor de control? Tenemos que entender el entorno del negocio. Tenemos que ver cómo opera, cómo lo gestiona la administración y preguntarnos qué puede salir mal, tanto a nivel de cuenta o de transacción que impacten los estados financieros. Eso se combina con el factor de riesgo del fraude, que es el que nos determina la probabilidad. ¿Podría o no surgir o materializarse un hecho que afecte una cuenta o una transacción? Y eso es lo que podría salir mal, que se ve incrementado en su probabilidad cuando puedan existir oportunidades de fraude dentro de una compañía. Luego, ¿qué me toca medir? Me toca medir la magnitud. Si ese hecho se llegara a perpetrar, ¿qué tan importante va a ser para la presentación de los estados financieros y la razonabilidad de los mismos? Y eso puede conllevar a que sobre la base de la calidad de la evidencia de auditoría que yo he obtenido, tenga o no un impacto en mi opinión. Por eso, cuando hablamos de la gestión del riesgo, definimos una respuesta a través de procedimientos, pero también se realizan o está la realización de juicios sobre la materialidad o importancia relativa. Y es aquí donde se empieza a hablar de ajuste al nivel estándar de materialidad para aquellas cuentas que son más susceptibles de riesgo. ¿Esto qué nos permite? Nos permite profundizar en aquellas áreas que requieren mayor atención. Y entonces empezamos a diseñar procedimientos específicos que nos permitan mitigar una condición de riesgo. Y eso se establece también o donde se documenta cuando ya hablamos del plan de auditoría, cuando definimos un enfoque de auditoría, si vamos a confiar en controles, si vamos a tener una estrategia de auditoría sustantiva. Son elementos que se van considerando dentro de este ambiente para poder gestionar el riesgo de auditoría, que es el que nos toca a nosotros como auditores. Siempre lo mismo. ¿Recuerdan? Y dejaba esta expresión para ponerle un poquito un aspecto de documentación. Y es que algo que nos está sesgando, la labor dentro de la auditoría, es que siempre estamos analizando los riesgos de forma tradicional o de forma rutinaria. ¿Cuál es el riesgo por excelencia que se documenta dentro de la mayoría de los papeles de trabajo del auditor? El riesgo del ingreso y la cuenta por cobrar. Perdón, el riesgo del reconocimiento de los ingresos. Y siempre se enfoca que un riesgo inherente, un riesgo por determinado análisis por definición normativa. Y que solo en aquellos casos muy particulares que definen la norma, este riesgo puede ser un riesgo refutable. Entonces, por definición y por facilidad, lo que hacemos, lo que documentamos la mayoría de la auditoría, decimos analizate el riesgo del reconocimiento de ingresos. Y ya por definición definís que la aseveración clave es la totalidad. Entonces, y que va a hacer pruebas de controles sobre este ciclo y que va a hacer pruebas sustantivas y un muestreo. Y un análisis de tendencia de los ingresos y con eso ya cubriste el riesgo. Entonces, hablar de que la probabilidad siempre, generalmente, y sucede en algunos casos,
estos riesgos vienen definidos dentro de la matriz de auditoría y cuando se hace un análisis de probabilidad de que si han existido o no ajustes o desviaciones en años anteriores, te dice sin historial de ajuste o desviaciones. Y cuando analizas el impacto, sí, el impacto te dice que el ajuste puede ser alto. Pero cuando haces un análisis de probabilidad de impacto, el factor de ajuste te tiende a dar menor. ¿Por qué? Porque no hay historial de ajuste. Entonces ahí lo que te están diciendo es, ¿sabes? Sí es una definición de riesgo, hay que documentarla, pero realmente te está sesgando en solo documentar lo que dice la norma o tienen que existir otros aspectos de documentación. Y es aquí cuando, cómo evitamos estos procesos rutinarios o procesos que relativamente son un poco más suaves. Cuando analizamos o identificamos los riesgos, valoramos esos riesgos y hacemos un análisis de probabilidad causa y su impacto dentro de los estados financieros. Este aspecto nos lleva a salirnos un poco de la caja y entonces es como vamos viendo ese enfoque tradicional versus la auditoría para la detección de fraude. ¿Qué es lo que nos está pasando? En los enfoques tradicionales hacemos procedimientos programados, hacemos énfasis en los montos materiales, hacemos evaluaciones en diseño de controles y su cumplimiento y hacemos selecciones de muestras. Sin embargo, lo que nos lleva a todo esto es que nos están diciendo, señores, cuando hables de fraude, tenés que salirte de lo tradicional y enfocarte en aspectos fuera de la caja. Mira fuera de la caja. Tenés que ver el bosque completo. Y en esto, las técnicas de aplicación son aleatorias. Hay un proceso donde se enfoca en el pensamiento del defraudador. Ya el auditor deja de pensar en una rutina aleatoria y lo que piensa es, si yo estuviera aquí, ¿cómo haría un fraude en la venta? ¿O cómo haría un fraude en el ciclo de compra? Hace un entendimiento completo del negocio y define criterios de excepciones, es decir, partidas inusuales, transacciones inusuales, procesos de compra inusuales, y sobre eso hace un enfoque de revisión. Otra situación que es donde se mezcla con el análisis de nuevas tecnologías es en el análisis de cambio en los indicadores de negocio o un poco más evolucionado este análisis de cambio en las emociones, en los comportamientos de funcionarios claves dentro de la compañía cuando son muy cuestionados o los empieza a increpar sobre el comportamiento o cambio en la tendencia del negocio. Pero también hay buenas prácticas. Una buena práctica es por ejemplo, el árbol de esquemas de fraude que tiene la Asociación de Certificadores de Fraude a nivel internacional. Esto es público, lo tomé de la página española. De acuerdo a definición de normas, tiene apropiación de bienes y cuentas fraudulentas o manipulación a través de la cifra de los estados financieros. Ya el esquema del ACFE considera corrupción, pero esa no está tan considerada dentro de la NIA. Entonces ya vemos cómo existen, sí, esquemas financieros como el de la infravaloración de bienes o de los ingresos, diferencia en el tiempo, ingresos ficticios, conciliaciones inadecuadas, revelaciones inapropiadas que puedan afectar o determinar la manipulación de los resultados de un año. Vemos también cómo existen esquemas que se relacionan al fraude en el efectivo a través de los gastos de gastos fraudulentos, esquemas de facturación, empresas fantasmas, compras personales, esquemas de nómina cuando creas empleados fantasma, pagas comisiones que no deberías de pagar, das compensaciones que no deberían de pagarse, salarios ficticios, esquemas de reembolso de gastos, gastos personales o ficticios, incluidos como gastos normales de la compañía, múltiples reembolsos, falsificación de la documentación que soporta los gastos, la manipulación a través de cheques, otros registros de gastos como falsos reembolsos, facturas falsas. Y vemos cómo estos elementos son los menos evaluados a la hora de pensar en asuntos de riesgo o al momento de enfocar factores de fraude.
Entonces, lo que nos está llevando esto es que cuando se den este tipo de documentaciones, es importante dejar evidencia de de la alerta o estos aspectos claves que identifique el auditor en su planeación, y luego debe llevar un proceso secuencial de documentación para poder responder al fraude. Puede darse casos donde identifique un riesgo que luego de su análisis completo concluís que no es un riesgo relevante para la auditoría y has determinado no ejecutar procedimientos. Eso también es válido. Como les decía, hay algunas prácticas. Yo les voy a compartir algunos aspectos de cómo se hacen algunas documentaciones. Por ejemplo, se identifican las cuentas, se dice qué tipo de cuenta es, si es una cuenta de activo, pasivo o resultado. Se determina el factor de riesgo inherente, se responde a la pregunta qué es lo que podría salir mal en relación al riesgo de control y su potencial efecto al riesgo de detección, que es la respuesta de auditoría que va a identificar. Se define la aseveración clave dentro de esa cuenta y se califica el tipo de riesgo de un nivel alto, medio, bajo. Se hace una clara referencia del riesgo que está analizando al papel de trabajo de la materialidad, porque recuerdan que hablábamos que todo riesgo puede en algunas circunstancias, si son riesgos significativos, requieren un ajuste a la materialidad. Luego concluir si ese va a ser un riesgo significativo para determinar una respuesta clave de auditoría. Esa respuesta se va a determinar en una matriz de riesgo donde se define la estrategia de auditoría que se va a asignar a ese componente o a esa cuenta en relación al nivel de riesgo sobre el cual yo he concluido como auditor. Se hace en esta matriz. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el factor evaluado, definimos la cuenta, hay una clara referencia, los papeles de trabajo deben de tener una referencia clara entre las distintas, entre los distintos papeles que se fueron documentando y que te llevan a concluir sobre un riesgo. Se da el riesgo identificado, se describe la cuenta, se da una respuesta como justificación, se califica la probabilidad para determinar a través de un mapa de calor si es alto, medio o bajo, y hay una respuesta de auditoría que es una combinación de pruebas con la cual yo como auditor gestiono ese riesgo de incorrección material. Puedo definir procedimientos de controles, pruebas sustantivas sobre la base de un alcance, procedimientos analíticos u otras pruebas específicas, que es lo que mirábamos en esto de dos slides anteriores, donde el enfoque tradicional y el enfoque pensado en fraudes, donde yo determino o justifico en mi estrategia de auditoría que determiné aplicar un procedimiento X que no necesariamente conlleve un alcance específico, sino que una prueba determinada a buscar un factor de fraude. La preparación del plan de auditoría, una vez que ya he definido ese riesgo, identifico la cuenta específica, tengo el nivel de materialidad base y sobre ese nivel de materialidad base y partiendo del riesgo que pueda tener esa transacción, su frecuencia y su probabilidad de incorrección, se determina un factor de corrección a la materialidad, es decir, bajo el nivel de materialidad para dar cumplimiento a la normativa y profundizar en esa cuenta de riesgo. De forma tal que yo como auditor estoy cumpliendo lo que pide la norma y estoy entrando y analizando claramente el factor de riesgo o el área que va a ser de mayor importancia dentro de mi auditoría. ¿Cuáles son los errores comunes o las oportunidades de mejora que se dan dentro de estos procesos? Es evitar la documentación excesiva de riesgo, a tener presente que si existe un riesgo identificado y se considera clave, tiene que tener una respuesta específica de auditoría. La materialidad, determinar la materialidad sobre un saldo o cuenta que dé el nivel más alto no necesariamente significa eficiencia de auditoría. Existen debilidades en la documentación y criterios de información del año anterior. Los auditores deben de capitalizar la experiencia de años anteriores a los años siguientes para determinar factores de riesgo con un mayor juicio.
Existen debilidades al momento de identificar el enfoque de auditoría. Hay que considerar qué elementos de controles hay, qué elementos o dónde las tecnologías también de información tienen controles automáticos que dan mayor eficiencia que la aplicación de controles manuales para poder determinar un enfoque combinado o un enfoque específico de auditoría. De esto, no sé si tienen alguna pregunta, traté de ser lo más conciso posible. Si no, pues las dejan con Roque y seguirán dándose seguimiento a ella. Por lo demás, quisiera agradecerle y dejarle mis mejores deseos en su ejercicio profesional.